¿Cómo pude, con la ayuda de Dios, perdonar a mi esposo? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video. Estos son testimonios de la hermana Úrsula. Ya tenemos nuestra clasificación de esos videos y hoy quiero compartir contigo porque si eres esposa, madre, mujer y te identificas de alguna u otra manera con mi historia en algunas de las cosas que he logrado comentarte, pues quiero que sepas que hubo un tiempo en mi vida muy difícil, ya casada, ya en Cristo, con la compañía de mi esposo. Y es que tuve que buscar tanto de Dios para sanar mi corazón y perdonar a mi esposo porque él tuvo una caída. Amén. Hace unos años atrás, él tuvo que ser restaurarse con Dios, y en nuestra iglesia es una manera pura, conforme al Evangelio, que él se retire de la casa un tiempo, se meta con Dios, recupere su relación con Dios, y eso me sirvió muchísimo, porque él cayó, no que volvió al pasado como antes o fue infidelidad, no fue eso, fue entre las dos cosas, pero ni una ni la otra, entre esas dos. No puedo mencionarlo aquí, pero él le falló a su matrimonio. Pero antes de un hombre o una mujer fallarle a la esposa o al esposo, le fallamos a Dios. Antes tú de herir, lastimar a tu esposo o esposa, se lo haces a Dios, porque es un cordón de 3 dobleces. Entonces hubo necesidad de que él tuviera que restaurar su corazón con Dios, porque él a quien hirió primero fue al Señor. Entonces, para mí era toda una lucha, porque tenía mis razones, mis causas fundamentadas, tenía buenas justificaciones para decir que yo ya quería separarme de mi esposo. Sí, la hermana Úrsula tuvo un tiempo de su vida, hace unos años atrás, la idea de querer divorciarse. Cruzó por mi mente el querer divorciarme, el separarme. No quería saber nada de mi esposo. Estaba molesta por algo que él había hecho, que había deshonrado nuestro matrimonio, que había deshonrado a Dios, y lo hacía yo responsable a él de toda esa culpa que él cargaba, y por ende yo tenía muy buenas razones de maltratarlo de alguna manera, o de culparlo, o de decirle quiero el divorcio, porque yo tuve que pasar un tiempo muy difícil, pero a la vez él también, a la vez mi esposo también. Pero quiero hoy decirte, conforme a lo que Dios nos enseña a nosotras como esposas, que cuando nos juramos ese amor eterno ante el altar, dijimos para toda la vida, en lo bueno, en lo malo, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, a menos que haya infidelidad, según el libro de Mateo. Entonces, ese tiempo llegó a mi vida, en el cual yo estaba tan presionada por la crisis que vivía en mi hogar, en la casa de mi padre. Yo vivía todavía con mi papá, y justo en ese entonces también se levantó algo espiritual en contra mío de parte de mi padre, y me sentía presionada por todos lados. Económicamente estaba muy mal. No tenía una buena relación con mi papá, y mi esposo estaba pasando un tiempo, que fueron 3 meses, poco tiempo en realidad, de restauración fuera de casa, y vivió con mis pastores un tiempo para recobrar su relación con Dios, y porque yo quería que no estuviera en casa, porque según mi perspectiva me había fallado a mí y había fallado a nuestro matrimonio y a Dios. Y de alguna u otra manera era así, pero yo lo estaba culpando y señalando con el dedo y diciendo que él era el que había fallado. ¿Y cómo le puede fallar a una mujer como yo, tan trabajadora? Me hacía yo, o yo me veía, mira cómo era el ego en mi corazón. Después lo tuve que entender. Yo decía, pero si yo soy trabajadora, soy una mujer pujante, soy una mujer que ha sido una emprendedora toda la vida, y he sabido sacar a mis hijos sin ayuda de nadie, y esto y lo otro, y por aquí, por allá, y a mí me vas a hacer eso, y a mí, o sea, yo le echaba toda la culpa a mi esposo, y en realidad, hermana, así como tú quizás te sientes hoy, yo quería el divorcio. No había otra salida para mí, pero confié en Dios, porque al pasar consejería con mis pastores, ellos me dijeron, pero Úrsula, dale una oportunidad, no solamente a tu esposo, sino dale una oportunidad a Dios, de que te muestre que Él puede salvar tu matrimonio. Un día la esposa de mi pastor me dijo, ¿tan fácilmente vas a renunciar a tu matrimonio? ¿Tan fácilmente le vas a dar ese gusto al enemigo de que te arrebate lo que te ha costado tanto construir? Porque yo viví muchos años sola. Entonces de pronto mi esposo falla en esta área
de nuestro matrimonio, y yo me sentía en la nada, o sea, en el aire. Había conflicto en casa con mi papá, no sabía qué hacer, me sentí sola realmente. Entonces, la culpa la tiene mi esposo. Y él se fue esos 3 meses porque yo quise, también él tomó la decisión. Me sentí tan sola, hermanas, que fue el tiempo propicio para volver a reconectarme con Dios. Yo no dejé que esa soledad, por la ausencia de mi esposo momentánea, me hiciera volver al pasado o me permitiera refugiarme en otra persona, porque yo soy cristiana, soy una hija de Dios, hice un pacto con mi esposo y ese pacto yo pensaba romperlo porque estaba tan molesta que en mi molestia y en la ira que muchas veces sentimos las mujeres, no quería saber nada de él. Y hasta, no sé cómo se dice, hasta que alguien me recomendó este libro. El poder de la esposa que ora. Este libro, de alguna u otra manera, fue usado por Dios para hacerme ver que tanto mi esposo como yo necesitábamos volver a Cristo. Tanto mi esposo y yo necesitábamos reconectarnos con Dios, porque no solamente él tenía que restaurar su corazón con Dios, yo también. Porque así como tú me ves, yo he sido una mujer muy independiente, muy luchadora, muy emprendedora, y lo sigo siendo hasta hoy, pero siempre fui muy de querer tomar las cosas con mi propio concepto. O sea, yo era la que decidía, yo era la que mandaba, y no le había dado a mi esposo el lugar de honra que él merecía. Siempre lo minimizaba, sin querer muchas veces, y no le hacía sentir ese grado de autoridad que él debería ejercer como esposo, porque él es la cabeza. Pero lo aprendí. Entonces, cuando pasamos esta restauración, cuando nuestro matrimonio hubo una pequeña separación y él pasó su tiempo con Dios en la casa de mis pastores y yo pasé mi tiempo con Dios sola en casa, rodeada de mi familia, de mis hijos que estaban cerca a mí, mi padre y mis hermanos, pero yo me sentía sola porque no estaba con aquel que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así que leí este libro y de alguna u otra manera me hizo ver a mi esposo con los ojos que Dios mira. Dije, ¿quién soy yo para no perdonar? Porque no quería saber nada de él, no quería saber nada de él, hasta lo llamé y le dije, no quiero saber nada de ti, quiero el divorcio, hasta aquí llegó nuestro matrimonio, prefiero seguir sola, toda la vida he sido sola. En el fondo era orgullo en mi corazón, porque siempre fue una mujer que resolvió. Entonces, de pronto tener un esposo que me coberturara espiritualmente, económicamente, que fuera él al que yo tuviera que recurrir para tomar una decisión, le costó a la hermana Úrsula. Pero aprendí primero que nada a perdonarlo. Yo decía, si Dios me ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesús de una manera tan hermosa, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi esposo? Cuando leí este libro aprendí a perdonar, a soltar la ofensa, a dejarlo ir, y créanme, la restauración sirvió. Mi esposo regresó después de 3 meses completamente restaurado. Ahora es un hombre proveedor de la casa, es un hombre que asume las responsabilidades de esposo, de padre, de abuelo, es un hombre que suple todas mis necesidades y que también me acompaña en la obra de Dios. Gracias a él, yo pude también volver al fuego de la pasión por Cristo Jesús. O sea, perdonarlo me dio ganancia. Lo vi como lo mira el Señor, con esos ojos de misericordia, y entendí que yo también tenía mis cosas, porque hermanas, también tenemos nuestras cosas, y si hacemos un balance y una pesa equitativa, también nosotras traemos cosas que debemos mejorar. ¿Pero cómo lo mejoro? Métete con Dios. ¿Cómo honro a mi esposo? Reconoce quién es él delante del Señor. Ahora, si hay abandono, infidelidad, golpe, maltrato, eso es otra cosa. No te hablo de eso. Te hablo que la hermana Úrsula tuvo, conforme a la palabra, porque en este librito vas a encontrar muchos textos bíblicos, me enseñaron a ver a mi esposo como el hombre de Dios que es, como un hijo de Dios, como un alma, como un creyente, y entendí que también tiene sus imperfecciones y que yo era la ayuda idónea. En vez de estarme quejando tenía que orar y levantar en oración a mi esposo para poder hacer que él recupere la honra que había perdido como cabeza de hogar.
Nos perdonamos porque Él también me tuvo que perdonar a mí mis cositas. Nos perdonamos, nos volvimos a juntar. No permitimos de hoy en adelante o desde ese momento en adelante que nada ni nadie nos volviera a separar, ni hubiera circunstancia que llegase a nuestras vidas que nos hiciera separar. Por eso, hermanas, no renuncies a tu matrimonio, no le dejes que el enemigo gane ventaja sobre esa ofensa, dolor, quebranto, esa falta de comunicación, esa soledad. Habla, comunícate, exprésale. Los hombres no saben a veces hacer muchas cosas, pero tú y yo somos la ayuda idónea. Cuando amamos a Cristo, porque si tú dices amar a Cristo, amas a tu esposo. Cuando amamos a Cristo aprendemos a amar de la manera que Dios nos enseña. Por eso te animo, te invito y oro en esta noche en el nombre de Cristo Jesús, porque no renuncies a tu matrimonio, que no le des ese gusto al diablo y que no pierdan tus hijos al ver a su padre en casa como un hogar y un matrimonio constituido delante de Dios. Y lo hablo con pasión, lo hablo con verdad, lo hablo con historia, con trascendencia espiritual, porque lo he vivido y lo he vencido en Cristo. Así que te animo, cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Amado Padre Celestial, en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, venimos aquí, muchas mujeres que van a ver este video, Padre, y han estado señalando las imperfecciones, los errores, los defectos de sus esposos, Padre, para poder mirarnos en un espejo espiritual y vernos de qué manera nosotras estamos caminando. Padre, aquí hoy te pido en el nombre de Jesús, caigan, Señor, cegueras, que todo velo de nuestros ojos caiga para que podamos mirar con esos ojos espirituales que tú quieres que miremos para ver a nuestros esposos como tú los miras, papá, de esa manera como niños, como hijos tuyos. En algún momento nuestros esposos fueron niños y quizás algo los marcó, algo los dañó, algo los hirió. Hoy echamos fuera todo espíritu de maldición sobre sus vidas y declaramos victoria sobre la vida de nuestros esposos. Guárdalos de la mujer extraña, apártalos de todo accidente, Señor, de todo choque, de toda cosa que puede el enemigo afectarlos, Señor, y los declaramos para Cristo. Si mi esposo, ahí donde estás, es inconverso, Señor, yo te lo entrego a ti, para que tú lo guardes y tengas un encuentro con mi esposo. Yo, Señor, no renuncio a mi matrimonio y obtengo las herramientas que me das conforme a tu palabra, de luchar, guerrear hasta lo último para recuperar mi matrimonio. Padre, te doy las gracias en esta noche. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, dame la paciencia que viene de tu Santo Espíritu para poder, Señor, sobrellevar todo aquello que venga y luchar hasta lo último por mi matrimonio. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amadas hermanas. Espero que este video las bendiga en gran manera. Compártelo con alguien. No estoy justificando nada. Cuando una persona falla, la parte afectada necesita recibir el resarcir el daño, el recuperar la relación, y la parte que afecta tiene que hacer su parte. Las dos partes tienen que hacer lo que les corresponde. Yo hice la mía, me puse a orar de rodillas en mi soledad, clamar porque Dios tocara el corazón de mi esposo, y mi esposo fue totalmente restaurado. Le doy las gracias a mi Señor que fue así, y nunca volví a mencionar la palabra divorcio, porque no le agrada a Dios, a menos que sea por adulterio. Que Dios bendiga tu vida. Comparte este testimonio mío que puede ser edificante para tu vida o la vida de alguna compañera de trabajo, hermana, hija o amiga que esté pasando esta situación. Que Dios te bendiga en gran manera. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.